Hola a todos de nuevo, vamos con la última práctica informática, la segunda referente a préstamos, en la cual vamos a ver sobre los sistemas francés y uniforme, que son los sistemas de amortización que hemos visto en este curso. Vamos a ver el cálculo del tanto efectivo y el cálculo de la TAE, ahora explicaremos qué es. Lógicamente, para calcular la rentabilidad, el coste efectivo o la rentabilidad de la operación, antes que nada hay que solucionar el cuadro de amortización. Entonces, vamos a empezar con un préstamo que se amortiza mediante anualidad constante. Recordad que siempre que hablen de anualidad constante hablamos del sistema francés, y lo primero que tenemos que hacer es calcular cuánto vale la función VA. Si suponemos que no tiene carencia y se amortiza en 12 años, pues el número de pagos sería 12, con lo cual vamos a rellenar la función VA, que si recordamos es buscar dentro de las fórmulas financieras, buscamos por orden alfabético la VA. Bien, nos van a pedir la tasa, que va a ser el tipo de interés, nos van a pedir el número de periodos, que insisto, como no hay carencia va a ser el número de años, pero solamente coincidirá este dato cuando no haya carencia, y en pago pondremos el negativo -1. Esa va a ser la función VA, la UNI de matemáticas financieras. Bien, y ese dato se hace siempre que trabajemos con un préstamo que se amortiza mediante anualidad constante. Sabido esto, empezamos a rellenar el cuadro y empezamos por el año 0. El año 0 no hacemos ningún pago, con lo cual no amortizamos nada, pero sí que tenemos un saldo que va a coincidir con la cuantía del capital. A partir de ahí ya empezamos a amortizar, puesto que no hay carencia, y vamos a amortizar mediante un pago anual constante. Ese pago anual va a ser igual al cociente entre el préstamo, la cuantía del préstamo a amortizar, y en la función VA, en la UNI que acabo de calcular. Bien, si yo quiero emplear esta fórmula para arrastrar, para copiar y pegar en el resto de cuadros de anualidades, pues debo fijar con símbolos dólar, puesto que no va a cambiar ni el valor de VA, ni va a cambiar tampoco el valor del capital a amortizar. Entonces es importante fijarlo antes con símbolos dólar. La cuota de interés, como ya sabemos, es el saldo anterior por el tipo de interés, que como no varía, le vuelvo a fijar el tipo de interés con los símbolos dólar. Y ya como veis, por recordar una vez más, no opero con datos, nunca pongo 5%, sino que pongo la casilla en la cual aparece este valor. La cuota de amortización la obtendré por diferencia entre anualidad y cuota de interés. El total amortizado será el total amortizado anterior más la cuota de amortización de este año, y el saldo va a ser siempre el saldo anterior menos la cuota de amortización. ¿De acuerdo? Fijaos que rápido hemos rellenado la fila primera, y si todo está bien fijado con símbolos dólar, pues podemos arrastrar y resolveremos el cuadro global. ¿De acuerdo? Esta sería la forma de elaborarlo. Ahora bien, si tengo algunas comisiones asociadas al préstamo, me pueden pedir el tanto efectivo y el TAE. ¿Qué es el tanto efectivo? El tanto efectivo en este caso, como hablamos de un préstamo, sería el coste que tiene la operación para el prestatario, quien recibe el dinero, teniendo en cuenta absolutamente todos los gastos y todas las comisiones. Mientras que el TAE va a hacer referencia solamente a aquellos gastos, a aquellas comisiones que además sean ingresos para el banco. ¿De acuerdo? Con lo cual tenemos que identificar de todas las comisiones, primero en qué momento se producen, y en segundo lugar si son o no son ingresos para el banco. Bien. La comisión de apertura. La comisión de apertura es una comisión que me cobra el banco. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es un gasto para el prestatario y además es un ingreso para el prestamista, con lo cual vamos a tener en cuenta para el TAE. ¿Y su importe cuál será? Va a ser el porcentaje del que estamos hablando por el nominal del préstamo. La comisión de estudios es la entidad financiera la que analiza si nos van a conceder el préstamo o no, por lo tanto es ella quien cobra. Si es un importe constante, como 500 euros, pues directamente seleccionamos 500 euros. Si fuera un porcentaje, que también es posible, pues sería porcentaje de comisión de estudio multiplicado por el nominal del préstamo. Por otro lado, tenemos gastos notariales. Bueno, sí va a ser un ingreso para el banco, con lo cual forma parte del TAE. Y los gastos notariales, o por ejemplo los impuestos, o por ejemplo los gastos de registro, o por ejemplo los gastos de corretaje, son gastos que pueden ser también porcentuales sobre el nominal, o como en este caso un importe en euros, que va a ser una cantidad que no va a ser ingreso para el banco, puesto que lo va a cobrar el notario o el registrador en caso de los gastos notariales, o el Estado en caso de impuestos. En todo caso no son ingresos para el banco, con lo cual no los tendremos en cuenta para el TAE, aunque sí los tendremos en cuenta para el tanto efectivo. ¿De acuerdo? Y por último,
los gastos de administración sobre las anualidades. ¿Esto qué significa? Que hasta ahora todos los gastos que hemos contemplado son gastos iniciales, ¿bien? Pero los gastos sobre la administración son gastos sobre cada anualidad. Por tanto, va a ser un porcentaje constante sobre la cantidad que paguemos cada año, ¿de acuerdo? Lo puedo dejar aquí, en este caso como la anualidad constante, puedo multiplicar ese porcentaje sobre la cuantía de anualidad, pero solamente en este caso porque la anualidad es constante, si no, no podría hacerlo de forma genérica, ¿de acuerdo? Bien, como decía antes, para el tanto efectivo voy a usar una función, la función TIR, que me permite convertir toda una serie de gastos e ingresos, de cobros y pagos, en un porcentaje de interés, es decir, me va a calcular cuál es el coste para el prestatario, teniendo en cuenta no solamente la cantidad prestada y la cantidad que paga cada año, sino también todas las comisiones que están, digamos, añadidas al préstamo, ¿de acuerdo? Me va a convertir, por tanto, una serie de flujos positivos y negativos de ingreso, de flujo de efectivo, en un porcentaje de rentabilidad, en este caso de coste. Bien, para ello vamos a ver qué pasa al año cero. El año cero, lo que voy a hacer es recibir una cantidad de dinero. ¿Qué cantidad voy a recibir? Pues voy a recibir el dinero contratado, solicitado en el préstamo. Pero, ¿qué pasa si recibo dinero y hay comisiones? Pues que las comisiones van a minorar el importe que efectivamente recibo. Con lo cual, voy a dejar de recibir los 2.300 euros de la comisión de apertura, voy a dejar de recibir los 500 euros de comisión de estudio y voy a dejar de recibir los 300 euros de los gastos de notaría, gastos notariales. Con lo cual, realmente la cantidad que voy a recibir no es 100.000, sino va a ser 100.000 menos todos los gastos iniciales, en este caso apertura, estudios y notariales. Y para el tanto efectivo tengo en cuenta absolutamente todos los gastos, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, ¿qué hago? Pago dinero. Cada año pago una cantidad. ¿Qué pago? Pues de momento voy a pagar siempre la anualidad correspondiente al préstamo. Eso lo voy a pagar siempre. Pero en este caso, como además tengo una comisión sujeta a la anualidad, además de pagar esta cuantía, voy a pagar esta comisión de administración, que como es una cantidad porcentual sobre la anualidad y esta es constante, la puedo considerar siempre igual. Y para poder copiar y pegar, porque lo pago cada año y esa comisión no cambia, voy a fijarlo con los símbolos dólar. Entonces cada año pagaré la anualidad correspondiente al año en curso, el año 1, el 2, el 3, etcétera, más esta cantidad constante de comisión de administración. Por lo tanto, como he fijado con símbolos dólar la comisión de administración, yo puedo arrastrar hacia abajo y de esta forma obtendré todos los pagos que realizo realmente, que son constantes porque es anualidad constante más una cantidad constante, ¿de acuerdo? Aquí calculo la función TIR. ¿Qué es lo que pasa? Que la función TIR lo que hace es distinguir cobros de ingreso, pero en cobros de pagos. Entonces, para que la función TIR lo distinga, le tengo que ayudar. ¿Cómo le ayudo? Distinguiendo el signo de lo que recibo. Pongo en negativo lo que recibo y pongo en positivo lo que pago. De esta forma, al calcular la función TIR, Excel sabrá identificar que estos 96.000 euros en negativo van en un sentido y todas las cantidades que pago van en un sentido contrario, con lo cual sí puede calcular el tipo de interés equivalente a toda esta operación, a toda esta corriente de flujos de cobros y de pagos, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante cambiarle el signo a la parte correspondiente de la cantidad que recibo. Ojo, el signo menos lo pongo delante de un paréntesis. Yo no puedo quitar el paréntesis porque si quito el paréntesis me distorsiona toda la realidad. Veis que la cantidad es distinta. Recibiría incluso más dinero del que realmente recibo, ¿no? Con lo cual es importante siempre, a la hora de poner el signo negativo, cerrar el paréntesis y poner el signo delante. Bien, pues aquí lo que hago es calcular la función TIR. Como siempre, pulso en FX, busco dentro de fórmula financiera la función TIR, un poquito más arriba, y con esta función me va a pedir simplemente una serie de valores. ¿Qué valores tengo que poner? Pues todos, desde la cantidad en negativo que recibo hasta la cantidad en positivo última que pago, y al pulsar intro automáticamente me saldrá el valor. ¿Qué es lo que pasa? Que además tengo aquí una opción de estimar, y es que esto no, en principio no se rellena para el examen. ¿Cuándo se rellenaría? Se rellenaría cuando yo trabajara, por ejemplo, con pagos mensuales. Si yo trabajo con pagos mensuales, el tipo de interés que obtendría de equivalencia de la operación, de costo de la operación, sería un interés mensual. Y como generalmente son bajos, debo indicar a Excel que no es un error. Por eso, cuando trabajo con periodos distintos del año, sí estimo. Si no, no pongo nada para estimar, ¿de acuerdo? Le doy a aceptar y me dice que el coste es un 5,6%, que como veis, es un coste superior al interés del préstamo. ¿Por qué?
porque este interés solo tiene en cuenta el pago de anualidades, pero no tiene en cuenta las comisiones. Si tengo en cuenta las comisiones, el coste lógicamente será mayor, ¿de acuerdo? Y ahora para el TAE trabajo exactamente igual. ¿Qué diferencia existe? Que solamente voy a tener en cuenta aquellos gastos que sean además ingresos para el banco. Y hemos dicho que los gastos notariales no son ingresos para el banco, sino para el notario. La comisión de estudios sí es un ingreso para el banco, la apertura también es un ingreso para el banco, e incluso lo que son las comisiones de administración sobre anualidades también serían ingresos para el banco. Con lo cual voy a tener en cuenta, por una parte, la cantidad que recibo, menos todos los gastos que sean ingresos para el banco, que hemos dicho que eran la comisión de apertura y hemos dicho que era la comisión de estudio, solamente estos. Y además, como ya sabemos, le vamos a cambiar el signo a todo para que la función TIR sepa distinguir esta cantidad, que es la cantidad que recibo, de las cantidades que van en positivo, que son las que pago. ¿Qué cantidades pago? Pues pagaría la cuantía de cada anualidad más esta cantidad que hemos definido como constante, porque la anualidad es constante, fijada con los símbolos dólar. Pues si copio y pego hacia abajo, puedo hacerlo con la casilla control C y control V, o bien situando el ratón en la parte inferior derecha y arrastrar hacia abajo, ¿de acuerdo? Y aquí pues directamente calcularía de nuevo la función TIR. Ya aparece dentro de financieras, sería la función TIR, y en valores seleccionaría todas las cifras positivas o negativas que componen la operación. Automáticamente me convierte un coste que además va a ser inferior que el tanto efectivo. ¿Por qué? Porque el TAE no tiene en cuenta algunos gastos que sí tiene en cuenta el tanto efectivo, como en este ejemplo, por ejemplo, los gastos notariales. Sería así como sería. Por complicar un poquito, vamos a imaginar que hablamos de una carencia, ¿de acuerdo? Que vamos a tener una carencia, por ejemplo, una carencia mixta, en la cual durante dos años vamos a pagar solamente intereses, saldo anterior por el tipo de interés, ¿vale? El primer año, con lo cual al pagar intereses el saldo permanece constante, 100.000 euros, y esto va a ser así durante cada año de carencia, que en este caso hemos supuesto que son 2 años, ¿de acuerdo? A partir del año 3 se empieza a amortizar mediante anualidad constante. ¿Qué problema hay? El único problema es que el número de periodos ya no es 12, porque 12 son los años totales, el número de periodos será 12 menos los 2 años de carencia, serían 10 periodos, con lo cual me cambia el cálculo de la UNI. No cambio el cálculo de anualidad, voy a seguir amortizando los 100.000 euros, porque al ser carencia mixta este saldo no se incrementa, entre el ASUNI modificado, ajustándolo a los periodos que efectivamente pago anualidades. Lo fijo con los símbolos dólar para que sea correcto, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí empiezo a calcular, como siempre, la cuota de interés, saldo anterior por el tipo de interés, fijado con los símbolos dólar. La cuota de amortización va a ser igual a la diferencia entre la anualidad y la cuota de interés. Total amortizado va a ser igual al total amortizado anterior más la cuota de amortización de ese año, y el saldo pendiente de amortizar será el saldo anterior menos la cantidad que amortizo ese año, ¿vale? Se haría así, muy rápido, porque ya esto lo hemos visto en la práctica anterior, y lo que quiero que ver ahora es cómo afectaría al cálculo del TAE. Bien, si arrastramos está todo bien, y vemos que en el tanto efectivo cambian cosas. Bien, realmente no cambia nada la cantidad que recibo el año 0, que va a seguir siendo el nominal menos todos los gastos para el tanto efectivo, y nominal menos todos los gastos e ingresos para el banco en el TAE. Bien, sin embargo, tampoco va a cambiar, como vemos aquí, en la cantidad. Sí, va a cambiar, porque efectivamente vemos aquí que se paga sobre la anualidad, es una cantidad de 0,40%, que aquí aparece 0 porque estaba vinculado a la primera anualidad. Si yo lo dejo así, el año primero, ¿qué voy a pagar? Voy a pagar la cuota de interés. Pago la cuota de interés, y si consideramos que sobre la cantidad abonada se tienen en cuenta las comisiones, lo debería multiplicar por 1 más la comisión de administración sobre las cantidades abonadas cada año. Lo fijo con los símbolos dólar y lo cierro. Con lo cual el año 1 pago 5.000 euros de intereses, pero además pago 20 euros de administración, el año 1 y el año 2. Y a partir de ahí ese porcentaje va a ir sobre la anualidad, con lo cual el año 3 voy a pagar la anualidad correspondiente, multiplicado por 1 más el porcentaje de comisión, que también fijo con los símbolos dólar. Cada año pago no solamente la anualidad, sino que además pago ese 0,40% sobre la anualidad en concepto de comisión de administración. Pues ahora arrastro para abajo y veis que me cambia lógicamente
la cuantía del tipo de interés, ¿no? Aquí haremos lo mismo. Pago intereses incrementados con el porcentaje de los gastos de administración, que voy a fijar con los símbolos dólar para cada año de carencia. Y a partir del tercer año pagaré la anualidad incrementado con los gastos de administración, también del 0,40% sobre esa anualidad, que fijo con los símbolos dólar, y me va a servir para calcular cuánto pago cada año. Bien, así es como sería. Lo que quiero que veáis básicamente es no solamente repasar cómo se hace el cuadro, cómo se rellena el cuadro, que ya lo vimos en la práctica anterior, sino ver cómo me afecta todo esto a las cálculos del tanto efectivo del TAE. Vamos a hacer el mismo problema, pero en este caso vamos a hacer algún cambio. Voy a poner aquí impuestos por valor de 1000 euros. Voy a cambiar el formato para que no aparezca en porcentaje, número, aceptar. Bien, 1000 euros de impuestos, y la comisión de estudio lo voy a referenciar un porcentaje, por ejemplo un 1%. 1%, vaya, formato de derecha. Bien, un 1% de comisión. Bien, vamos a hacerlo así. Bien, en este caso hablamos de un préstamo que se amortiza mediante cuotas de amortización constante y no sobre anualidades constantes. ¿Qué significa esto? Que me olvido de las UNI. Aquí lo que tengo que tener en cuenta es la cuota de amortización. ¿Y cómo se calcula? Pues si voy a amortizar 100.000 euros en 12 años y cada año amortizo una cantidad constante, lógicamente el cociente entre el capital y el número de años me dará lo que amortizo cada año. Y empieza a llenar el cuadro. El año 0, perdón, no pago nada, solamente mantengo el saldo que he solicitado, y a partir de ahí voy a amortizar siempre la misma cantidad de dinero que ya he calculado. Por eso lo fijo con los símbolos dólar. Total amortizado, total anterior más la cuota de amortización, y el saldo va a ser el saldo anterior menos la cuota de amortización. Voy rápido porque ya lo hemos visto en la práctica informática anterior. La cuota de interés siempre va a ser igual al saldo anterior por el tipo de interés, ¿de acuerdo? Y por último la anualidad, el tipo de interés debo fijado, muy bien, fijado con los símbolos dólar, la anualidad va a ser igual a la suma de la cuota de interés más cuota de amortización. Bien, si yo arrastro hacia abajo, selecciono toda la fila y arrastro, tendré resuelto el cuadro. Perfecto, así es como sería, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver cómo afectaría los gastos. La comisión de apertura es una comisión que me cobra el banco, que va a ser este porcentaje sobre el nominal, exactamente, y como va a ser ingreso para el banco, lo tendré en cuenta para el TAE también. La comisión de estudios, en este caso, es un porcentaje que también se calcula sobre el nominal, y como es el banco quien me analiza la operación, también va a ser un ingreso para el banco y por tanto lo tendré en cuenta también para el TAE. Gastos de notaría, pues va a ser 300 euros, y los impuestos van a ser 1000 euros, pero ambos van a ser ingresos para el notario y otros ingresos para el Estado, con lo cual no formaría nunca parte del TAE, pero sí del tanto efectivo. Bien, ¿cómo elaboramos el tanto efectivo? Exactamente igual, me da igual que la anualidad no sea constante, ¿de acuerdo? ¿Qué cantidad recibo? Voy a recibir el nominal, los 100.000 euros, menos todas las comisiones iniciales, que en este caso son todas, porque en este caso todas las comisiones son comisiones iniciales, y las tengo todas en cuenta para el tanto efectivo, ¿de acuerdo? Pero como ya sabemos, para que me calcule la función la función TIR, debo ponerlo todo en negativo. Por eso abro y cierro paréntesis al principio y al final de la última castelda y pongo signo menos delante. Y a partir de aquí, ¿qué cantidad pago? Pues voy a pagar cada año la anualidad correspondiente. Y me da igual que sea una anualidad variable. Simplemente arrastro la fórmula y me va a coger año a año la anualidad correspondiente a cada una de las anualidades que he reflejado, que he calculado en el cuadro de amortización. Bien, para estos datos solamente me falta calcular cuál es la función TIR, que como tengo unas cantidades que he recibido en negativo y unas cantidades que he pagado en positivo, me va a convertir todas estas operaciones, todos estos flujos de efectivo, positivos y negativos, en un porcentaje que en este caso va a ser el coste. En valores selecciono todos, desde el año 0 en negativo hasta el último año en positivo, y ese va a ser la función TIR. Y por último, con el TAE haría lo mismo. Cantidad efectiva, voy a recibir los 100.000 euros, pero si recordáis, en el TAE solamente tengo en cuenta aquellos gastos que son ingresos para el banco, es decir, solamente tengo en cuenta el TAE y solo tengo en cuenta
la comisión de apertura y la comisión de estudios. Pero insisto que esta cantidad, toda ella, debe ir en negativa para que Excel sepa identificar qué cantidad pago, qué cantidad recibo o cobro. ¿De acuerdo? A partir de ahí, ¿qué pago? Pues pago las anualidades cada año, con lo cual basta con seleccionarla y arrastrar para abajo. Bien, este sería los gastos e ingresos que tengo en cuenta para el TAE, y basta simplemente con calcular la función TIR dentro de financieras, busco la función TIR y selecciono todos los valores, desde el primero hasta el último, y obtendré, insisto, no estimo, porque estimaría cuando habláramos de una renta mensual. Excel considera que cada fila es un año. Si en verdad fueran meses, pues yo podría poner simplemente que el porcentaje va a ser inferior al 1%, un 0,5% por ejemplo, y así Excel no lo daría como erróneo. ¿Bien? Así es como se haría. Por último, por complicarlo un poquito más, voy a poner una carencia pura de 3 años, para complicar un poquito el análisis y ver cómo afectaría al TIR y al tanto efectivo. Lo primero es que si yo tengo carencia pura, significa que durante los 3 años de carencia no amortizo absolutamente nada. Y al no amortizar nada y no pagar nada, el saldo se va incrementando. Cada año el saldo será incrementado el 1 más los intereses del préstamo. Para el año 1, para el 2 y para el año 3. Y es a partir del año 4 cuando empieza a amortizar mediante cuotas constantes de amortización. Por tanto, ¿qué debo tener en cuenta aquí? Primera cosa, que ya no voy a amortizar 100.000 euros. Ya no puedo poner aquí 100.000 el numerador, sino que voy a poner la cantidad incrementada con los intereses. Y en segundo lugar, ya no amortizo en 12 años, sino que voy a amortizar en 12 años menos los 3 años de carencia. Por tanto, esas dos cosas hay que tenerlas en cuenta para que esté bien hecha el cuadro de amortización. Entonces, a partir del año 4, como decíamos, voy a amortizar siempre la misma cantidad constante, que va a ser esta que acabo de calcular. Y el cuadro se llena igual: total amortizado anterior más cuota de amortización para el total amortizado, saldo anterior menos cuota de amortización para el saldo pendiente de amortizar, saldo anterior por el tipo de interés fijado con los símbolos dólar para poder arrastrar para la cuota de interés, y anualidad será igual a la suma de cuota de interés más cuota de amortización. Bien. Todo esto seleccionado, lo arrastro hacia abajo y efectivamente me dará el cuadro bien relleno. Y como veis, automáticamente no me afecta para nada la carencia al cálculo, porque automáticamente los años que no pago nada anoto 0 y está aquí ajustado el pago el tipo de interés. Al dejar 0 esos huecos, pues me indica que no pago absolutamente nada, y el incremento del saldo está aquí incluido en las nuevas anualidades, con lo cual la forma de obtener el tanto efectivo y el TAE no se ve influenciada significativamente por el hecho de que el préstamo se amortice con o sin carencia. Bien, espero que os haya resultado de utilidad. Creo que ya no tenemos más prácticas informáticas, así que podéis contactar conmigo si tenéis cualquier duda respecto a estos vídeos que he colgado en cuanto al tema de las prácticas informáticas. Espero en todo caso que os haya resultado útil para estudiar o para recordar los conceptos que hemos visto en clase. Un saludo.